Your great love is all I desire. To know you more is my deepest cry. To be like you and to know your
Espíritu de Dios sin problemas vencerá. El Señor la victoria me dará. El Señor la victoria me dará. El Señor la victoria me dará. Si espero en Él, mis batallas peleará. El Señor la victoria me dará. La iglesia se mueve, la iglesia se mueve. La lucha se ganó, al malo se venció y marchamos avante hoy. Echemos fuera la duda con un grito de guerra, se avanza hoy. La iglesia se mueve, la iglesia se mueve. La lucha se ganó, al malo se venció y marchamos avante hoy. Echemos fuera la duda con un grito de guerra, la iglesia avanza hoy. Oh Señor, queremos avanzar en ti, queremos atraer tu presencia, queremos vivir en la adoración, a lo que la gloria y la honra sea solo tuya. Digno eres tú, Señor, presentamos nuestro corazón en adoración, solo para ti. Digno, Jesús, tú eres digno. Vengo a tu presencia, a adorar ante tus pies. Levántate a tu reposo, tuya el arca de tu poder. Tus sacerdotes visten justicia y tus santos se gozan hoy. Al venir a tu presencia, adorar ante tus pies. Vengo a tu presencia, adorar
a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Nos sacaste de tinieblas a tu gloriosa luz. Nos limpiaste y aceptaste en tu gran amor. Y por toda la eternidad alzaremos nuestra voz, alabando al Rey y Señor. Y a ti cantamos gloria, sí, a ti cantamos gloria, sí, a ti cantamos gloria a nuestro Rey, gloria al Cordero de Dios. Nos sacaste de tinieblas a tu gloriosa luz. Nos limpiaste y aceptaste en tu gran amor. Y por toda la eternidad alzaremos nuestra voz, alabando al Rey y Señor. Y a ti cantamos gloria, si a ti cantamos gloria, si a ti cantamos gloria a nuestro
grandioso, maravilloso, poderoso Señor Jesús. Tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles, no hay nadie como tú, Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible, majestad entronado está. Maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, Santo Dios en quien la gloria es. Maravillado estoy, tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles, no hay nadie como tú, Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible, majestad entronado está. Maravillado estoy de ti, maravillado
Queremos, como hijos tuyos, al igual que nosotros tenemos nuestros hijos naturales, queremos verlos crecer, queremos verlos madurar, queremos prepararlos para enfrentar esta vida y para estar, Señor, bien adiestrados para desarrollarnos en esta tierra, Señor, de la mejor manera. Es el mismo deseo de tu corazón, que cada día tomemos nosotros la palabra, pero que en especial, Señor, en este día vengamos dispuestos a recibir de ti aquello, Señor, que quieres traer a través de tu siervo. Que tu palabra, Señor, sea revelada a su mente, a su corazón, que podamos escuchar tu voz, Señor, que nuestras mejores ideas nunca serán, Padre, mejores que la vida que tienes preparada a través de cada domingo que nos reunimos para recibir de ti la palabra que tienes para tu iglesia. Bendito seas, Señor. Abre nuestro corazón y gracias, muchas gracias, porque tu presencia mora entre nosotros y podemos decirte: alabado seas en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Podemos tomar asiento, amados? Muy buenos días, hermanos. ¿Sí se oye, hermano Ariel? ¿Está prendido? ¿Ya? Bueno. Ahí está ya. Perfecto. Es un gusto estar con ustedes este domingo, que Dios nos permite tener la vida. Y como dice la palabra de Dios, si hay vida hay esperanza, así que tenemos la esperanza. Como dice el escritor Pablo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces nuestra esperanza, si estamos vivos, es poder llegar a reflejar la gloria de Cristo, la vida de Cristo en nuestras vidas. Escuchaba una historia de un pastor en Inglaterra. Este pastor mandó a traer a su familia para una reunión de cumpleaños. En su casa de este pastor tenía una alberca. Y vinieron los nietos, vinieron sus hijos de este pastor. Y pues tenían una convivencia muy normal, muy sana. De repente uno de los nietos tropieza y se cae en la alberca. Y lo rescataron rápidamente, no pasó a mayores. Pero el niño, muy indignado, dijo esta frase: alguien tiene que hacer algo. Sí, entendemos al niño indignado, ¿no? Él, no sé, a lo mejor tapar la alberca, señalar la alberca, a lo mejor este niño quería decir algo, ¿no? Pero de aquí sale la frase del mensaje con lo que vamos a ver más adelante. Alguien tiene que hacer algo. Atrás de nosotros hubo ya muchos cristianos que ya hicieron algo. Pero en esta generación que nos tocó vivir a nosotros, alguien o algunos tenemos que hacer algo. Y para hacer algo necesitamos saber qué hacer. No solamente es decir, voy a ir a predicar a cierto país, voy a trabajar muy arduamente, voy a asistir a la iglesia continuamente. Sí está bien muchas de esas cosas, pero necesitamos una revelación específica de lo que tenemos que hacer. Porque fuimos creados individualmente, con un propósito individual. La cuestión es que tenemos que hacer algo, pero no hemos descubierto qué hacer. Pablo, cuando iba a ser ya martirizado, cuando ya iba a ser sacrificado,
en unos cuantos semanas estaba para ser decapitado. Él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, él corrió una carrera que le tocó, no sé, a lo mejor de 10,000 kilómetros, ¿no? Poniéndolo ahorita en las Olimpiadas. A Juan el Bautista, su ministerio duró aproximadamente 6 meses, a él le tocó una carrera de 100 metros. Y aun cuando murió tan joven en su ministerio, Juan el Bautista durando 6 meses, Jesús mismo dijo que nacido de mujer no había otro como él. Entonces no es el tiempo que vivamos aquí, sino lo que hagamos con el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cada quien tiene un llamado muy diferente. Eso ya se ha predicado muchas veces. A veces por ver los puestos importantes en el gobierno, en la iglesia, pensamos que todos quisiéramos tener ese puesto. Pero de los puestos más importantes son de los intercesores, porque ellos hacen la guerra espiritual, ellos oran, ellos abren los cielos, ellos hacen que vengan ángeles para que apoyen a la iglesia, a los misioneros, venga el dinero, venga la fe. Y ese llamado de los intercesores, pues no se ve mucho en la iglesia, ¿verdad? Porque es en lo íntimo, es en lo personal, es en la casa, es en el espíritu. No se nota mucho, pero delante de Dios, como la viuda que dio 2 blancas, que era muy pobre, que dio todo lo que ella tenía, si podemos decirlo, a lo mejor dio 20 centavos, 10 centavos de cada moneda, pero delante de Jesús, ella dio más que los ricos de ese entonces, porque dio todo lo que tenía, y eso era todo, y los otros dieron una pequeña fracción de lo que tenían, y lo dio de corazón. Entonces nosotros tenemos que hacer algo, y más en estos tiempos que estamos viviendo. La muerte, el espíritu de la muerte, está sobre el mundo y lo vemos. Se está acabando, como lo dije la última vez que prediqué, la generación de Moisés. El pastor también lo predicó. La primera vez que yo escuché esto fue hace como 3 años cuando empezó, no, como 2 años, cuando empezó el coronavirus. Yo escuché a una profeta de ministerio que dijo, la generación de Moisés está muriendo, viene la generación de Josué. Si recuerdan, les dije, la generación de Moisés fue una generación que en su mayoría, no todos, por supuesto, de ahí salieron Josué, Caleb, mismo Moisés, no le creyeron a Dios y no entraron a poseer las promesas que tenían después del Jordán, que era la tierra prometida, que era Canaán, y tuvieron que quedar postrados en el desierto. Pero los hijos de ellos que quedaron postrados, la generación de Josué, entró y tomó herencia y potestad de lo que Dios le había prometido a su pueblo y a su padre Abraham de los israelitas. Entonces, la generación de Josué, yo escuché que esta era la generación de Josué. Después escucho a otro pastor, después escucho al pastor Andrés que decía lo mismo. Y apenas escuchando un tema del pastor Wallace, él decía que hace 3 años cuando murió el evangelista Billy Graham, no, este fue Paul Caram, perdón, el que lo dijo. Cuando murió el evangelista Billy Graham, este evangelista llevó a millones a los pies de Cristo. Reyes querían hablar con él, la reina Isabel habló con él, John F. Kennedy antes de su muerte habló con él, querían estar con este evangelista que llenaba estadios. Cuando muere Billy Graham, hace 3 años que yo escuché este audio, Paul Caram dice, en ese momento en que Billy Graham estaba muriendo, los judíos en Israel estaban celebrando la muerte de Moisés. Para nosotros, dice el pastor Paul Caram, fue una señal. La generación de Moisés está pasando. Viene la generación de Josué. Y la generación de Josué, para pasar a tomar la tierra prometida, primero tuvieron que creerle a Dios. Segundo, tuvieron que circuncisar su corazón, quitar la carne, matar a la carne y pelear. Quitar a los que estaban en esa tierra prometida, a los gigantes que tenían esa tierra. Entonces nosotros, sabiendo que estamos en la generación de Josué, debemos de tener una visión también en lo colectivo. Tenemos que tener una revelación y el conocimiento de lo que vamos a pasar, de lo que tenemos que hacer.
no podemos nosotros solamente ser unos espectadores en esta vida y decir, bueno, están muriendo personas, se están yendo algunos al cielo, algunos están yendo al infierno, y nada más ser unos espectadores y decir, bueno, pues yo me congrego, yo trato de comportarme piadosamente, conforme dicen las Escrituras, estudio, leo, doy testimonio y predico. Está bien, pero necesitamos una visión personal y en lo general. En lo general, como iglesia, lo tenemos. Tenemos una visión de ser llamados en la iglesia maestros de justicia. ¿Qué es un maestro de justicia? ¿Qué es el llamado de la iglesia? El maestro de justicia es el que lo que lee, lo que predica, lo vive y lo enseña. Primeramente con la vida y después con las palabras. Entonces de ahí ya muchos quedamos descalificados porque leemos mucho, sabemos mucho, pero de nuestra vida se enseña muy poco. Porque si bien aquí en la iglesia venimos todos bien peinados, bien bañados, bien arreglados, pero fuera de nuestra casa, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Cuáles son nuestros motivos? ¿Qué ejemplo estamos dándole al mundo, a nuestros amigos, compañeros de trabajo y hermanos en la carne? ¿Qué estamos enseñándoles con nuestra vida? Aquí somos una cosa y en el mundo somos otra cosa. Eso cada quien se lo debe de preguntar. Entonces, por eso no podemos a veces ser la sal de la iglesia, por eso no se antoja el cristiano. O sea, el cristianismo, en la promesa que Dios le dio a Abraham, le dijo, si tú guardares mis estatutos y mis mandamientos, en toda esa lista dice, serás tomado por cabeza y no por cola, y esa bendición venía a ser también para el pueblo de Israel, y esa bendición a través de Cristo Jesús viene a nosotros de ser cabeza y no cola. La iglesia y el cristiano, como Billy Graham, si lo tomo así, debería de ser cabeza. Reyes y presidentes, gobernantes y líderes de este mundo querían tener una opinión de él, querían acercarse y platicar con él. Quizá no estar de acuerdo, pero querían estar con esa persona porque él era cabeza. Hoy en día el cristianismo es cola, sigue al mundo. ¿Por qué sigue al mundo? Porque el cristiano no tiene una visión progresiva, solo tiene una visión corta, y esa visión corta no los lleva al futuro. Si bien cada visión que es corta nos va a llevar a un proceso cada vez más largo, pero no hay una visión nueva. La visión corta nada más es, bueno, yo tengo que predicar, yo tengo que portarme bien, yo tengo que vivir bien, yo tengo que asistir a la iglesia. Pero ¿qué allá de la visión? ¿Qué allá de lo que tenemos que llegar a tomar, a conquistar? ¿Qué pueblo? En las Escrituras se nos dice que la iglesia es un cuerpo, y también cuando la generación de Josué pasa el río Jordán, que es cuando conquistan, cada tribu tenía que conquistar cada parte que le había tocado. Entonces, en lo individual tenemos nosotros que tomar posesión de algo, y en lo colectivo también. Al igual como les dije, nosotros tenemos un llamado de ser maestros de justicia, también tenemos un llamado de ser padres y madres espirituales. Pero para ser madres y padres espirituales necesitamos la madurez, necesitamos vencer, necesitamos tener visión para poder llevar a los hijos espirituales a la gloria. Entonces nosotros debemos de vivir en la gloria y experimentar la gloria. Días son estos de preparación, nos dicen las Escrituras. Estos son días de preparación. Está bien, muchos hemos fallado, muchos no hemos fallado, muchos seguimos adelante, pero si son estos días de preparación, y este es un preexamen, como se ha predicado mucho en este púlpito, ¿qué estamos haciendo con este preexamen? ¿Habremos salido aprobados o reprobados? No voy a hablar del mundo porque el mundo está perdido, el mundo está engañado. El cristiano no, el cristiano tiene la verdad. Hemos dicho muchas veces que la Biblia es el periódico de mañana y el de hoy. Sabemos lo que está por acontecer y lo que está aconteciendo. No nos está tomando por asombro, porque se predicó hace 2000 años. Se ha hablado mucho de eso, de los dolores de parto, los 4 jinetes del Apocalipsis, que son parte de los 7 sellos y las 7 copas. Ya se ha hablado, ya se ha dicho, ya se ha predicado. Pero entonces, ¿por qué el cristiano lo toma por sorpresa y por qué el cristiano tiene temor? Esa es una muy buena pregunta. Si ya fuimos advertidos desde hace mucho tiempo atrás y hoy estamos siendo advertidos, ¿por qué tenemos miedo y por qué tenemos temor? Porque nuestra confianza está en otra cabeza,
que es el mundo. Porque en lugar de vivir por la revelación, vivimos por el temor. Voy a repetir eso. En lugar de vivir de la revelación, vivimos por el temor. Y más en este momento. ¿Cuál temor? Bueno, escuchamos muchas voces. Pero quiera Dios que estemos escuchando la de Dios. Y Dios puede hablar de muchas formas. Me gusta mucho una frase que dice el pastor Raúl del Salvador. Escuchen al burro. ¿Se acuerdan cuando el burro habló en la Biblia? Pero no sean como el burro. Hay mensajes en los burros, pero no sean como el burro, ¿verdad? Lo mismo, podemos escuchar muchas voces, pero tienen que estar alineadas a la palabra de Dios. Nosotros debemos estar haciendo la voluntad de Dios, no la voluntad de los de afuera, sino la voluntad de los de Dios. Nosotros somos diferentes, pueblo escogido, nación santa. No sé si voy a repetirlo porque esto es muy grande, pero no lo entendemos. Pueblo escogido. De toda la parte del mundo somos un pueblo escogido, entiéndanlo. No deberían de vivir con miedo ni siendo colas. En el buen sentido, hermano, con todo respeto. Nación santa. Pero, como vivimos en un mundo globalizado en este entonces, nos estamos acercando a los tiempos finales. Y en estos tiempos finales, el engaño, como se nos ha hablado, es lo más importante que va a haber en este mundo. Porque el engaño va a hacer que los cristianos sean engañados, valga la redundancia. El engaño va a ser tan fuerte que los cristianos van a ser engañados. ¿Por qué? Porque no van a vivir de acuerdo a la revelación. ¿Qué vamos a escuchar? Mire, déjenme darles un testimonio personal. Cuando Donald Trump fueron las elecciones de Estados Unidos en noviembre, a mí me gusta escuchar un programa en internet que se llama Sid Roth. En Sid Roth, él manda a llamar a muchas personas que han tenido experiencias sobrenaturales o revelaciones, o son prominentes cristianos que andan por todo el mundo. Pero se llama su programa Sobrenatural. Me gusta mucho, pero como invita de todo, pues hay que saber qué es bueno y qué es malo, y a veces uno no sabe discernir qué es bueno y qué es malo. Bueno, este personaje Sid Roth invita a muchos profetas de ministerio, y en uno de esos programas invita a 3 profetas, y estos profetas decían en las elecciones de Donald Trump que Donald Trump iba a ganar, o sea, se los iba a llevar de calle. Y eso concordaba con lo que yo había escuchado en los comentaristas, en los periodistas, que Donald Trump iba a ganar. Era muy sencillo ya que ganara, porque pues las cosas iban haciéndola muy bien, la economía de Estados Unidos iba subiendo, pero pues llegó la pandemia, y en el punto más alto de la pandemia fueron las elecciones, la campaña política. Pero en el programa de Sid Roth, los profetas que invitaba decían, va a ganar, y va a ganar. Y yo decía, no, pues Donald Trump va a ganar, pues ya está dicho. Es más, cuando ganó la primera vez Donald Trump, hubo un profeta que se llama Ken Pleter, que dijo, va a tener 2 periodos. El primero va a ser más o menos, pero el segundo va a ser un hombre de oración, Donald Trump. Y se cumplió la primera parte de esa profecía, pero la segunda no se cumplió. Cuando vienen las elecciones y pierde Donald Trump, como cristiano, sabíamos que Donald Trump, siendo el presidente del país más importante del mundo, él era una pared, él era un muro que estaba deteniendo el homosexualismo, el lesbianismo, el feminismo, los abortos. Él era un muro. Sí tenía muchas cosas malas, por supuesto que sí, pero él era un muro. Tanto así que él fue el primero como nación fuerte que llevó la embajada de Estados Unidos, la quitó de Tel Aviv y la llevó a Jerusalén. Una ciudad que piensan que es de los sirios, de los jordanos y de Israel. O sea, Jerusalén, por eso no había embajadas en Jerusalén, porque esos 3 países decían, no, esa es nuestra capital, nuestra ciudad. Y Estados Unidos dice, a través de Donald Trump, yo voy a poner la embajada en Jerusalén, diciendo que Israel es dueño de Jerusalén.
Entonces los cristianos decíamos, wow, qué interesante, ¿no? ¿Y cómo está parando todo? Porque le quitó presupuesto a las sociedades abortivas. Quitó los baños transgéneros, donde podía pasar un hombre al baño de mujeres y viceversa, y los niños igual. Quitó todo eso. Entonces cuando Donald Trump pierde, para mí fue así como, ¡uy! Esto se va a adelantar, todo lo que viene de lo que hemos visto de los tiempos del fin, se va a adelantar. Y yo me sentía triste, ¿no? Porque, pues, bueno, hay cosas por hacer, ¿verdad? Humanamente. Y esto se viene fuerte. Y dicho y hecho, campañas del presidente contrario, Biden, que hoy es presidente, pues están a favor del homosexualismo, a favor del aborto, a favor de las operaciones transgénero. Pero bueno, yo compungido en mi espíritu, orando, le decía a Dios, pero ¿por qué perdió? O sea, no entiendo, era noviembre. Y todavía había operaciones legales porque decían que le habían quitado la presidencia, que lo habían robado. Y yo decía dentro de mí, no, pero ¿por qué perdió? O sea, había profecías, yo escuché, ¿qué pasó? ¿Qué estuvo mal? Y yo escuchaba pastores de la confraternidad que decían, no, él va a ganar en los tribunales. Y mismo Cirrod invitaba a profetas, no, hasta el último momento vamos a ver la mano de Dios, cómo le va a quitar la presidencia a Biden y va a ganar Donald Trump. Pero yo estaba compungido, y eso era como por noviembre. En enero tomaba protesta el nuevo presidente de Estados Unidos. 3 días después de que gana el presidente Joe Biden, yo recibo una revelación en sueños. En esta revelación nunca me había pasado así. Haga de cuenta que me decodificaron o me dieron toda la información de tajo, ¡pum! No fue paso a paso, sino fue de tajo. Y en esta revelación el Espíritu Santo me llevaba al profeta Samuel. Cuando el profeta Samuel, el pueblo de Israel quería quitar a los jueces y tener reyes, Samuel le dice a Dios, oye, quieren reyes y yo soy el juez y tú eres el rey. Y Dios le dice a Samuel, no tengas cuidado, no te han menospreciado a ti, sino a mí, porque yo soy su rey y quieren un rey. O sea, me están haciendo a un lado. ¿Se acuerdan? Inmediatamente, eso yo no lo vi como por historia, sino les digo que fue como descargado. Inmediatamente el Espíritu me dice, no despreciaron a Donald Trump, me despreciaron a mí. Entonces dije, no va a ganar. O sea, esto era 3 días después de que él fue electo, que venían todas las demandas y se decía mucho que él iba a ganar. Y yo le platico esto a un pastor de Sion, no de este país, y le digo, mire, porque él estaba muy defendiendo al Trump y va a ganar y vamos a llegar a los tribunales. Esta es la revelación que yo recibí. Me dijo, ¿estás mal? Esa revelación no es, en pocas palabras. Él va a ganar en los tribunales y él lo sabe y por eso tiene abogados muy buenos como el exgobernador de Nueva York, Giuliani. Y dije, ay, si siendo esa eminencia de pastor, a lo mejor sí me equivoqué, a lo mejor esta revelación no era de Dios. Y yo me sentía mal porque dije, entonces escuché pues del diablo. Yo me sentía mal. Y pues resulta que no fue así. Resulta que sí es verdad. Estados Unidos, al darle la victoria a Joe Biden, despreció los mandamientos que estaba siguiendo Donald Trump de Dios, el no matar, los abortos, el homosexualismo, sí era un muro, pero los Estados Unidos rechazaron a Dios y sus mandamientos por querer una persona así. Y vamos a ver los juicios que van a venir a Estados Unidos por violar los 10 mandamientos. Nos vamos a dar cuenta. Entonces, hermanos, necesitamos vivir por la revelación. No necesitamos vivir de acuerdo a lo que dice el gobierno. Necesitamos vivir y hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la primera voluntad de Dios. Ser como Él. Esa es la voluntad de Dios y este es un paso que tenemos que hacer. Y tenemos que vivir como Él vivió y tenemos que hacer lo que Él hizo y tenemos que vivir como Él vivió. O sea,
Nosotros tenemos que hacer su voluntad. El salmista, si vamos por favor ahí a Salmo 48, por favor. Salmos 48. Bien, el salmista dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso vemos que a David se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios, porque el hacer su voluntad era un placer, era una dicha, era algo que lo ponía contento el hacer la voluntad de Dios. Y vemos que este corazón que tenía David, que era conforme al corazón de Jesús, pues obviamente Jesús tuvo que ser tentado a ver si iba a hacer la voluntad del Padre o él iba a hacer su voluntad. Jesús tuvo que someterse, siendo Dios en la tierra, siendo Dios hombre, él tuvo que hacer la voluntad también de su Padre. Siendo Dios, tuvo que aprender la obediencia. Y vamos ahí, por favor, también en Juan 5:19. Para ver cómo Jesús también, nuestro mayor ejemplo, hizo la voluntad de su Padre. Dice así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo, o sea, Él mismo, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Hijo, Jesús, en la tierra, no se manejaba por sí mismo, sino hacía todo lo que su Padre le decía que hiciera. Entonces, si Jesús, siendo Dios, hacía lo que el Padre le decía que hiciera, pues cuánto más nosotros. Si Él se sometió a la voluntad de su Padre, siendo Dios, pues nosotros tendríamos que someternos a la voluntad de Dios. Él, en la tentación, cuando Satanás se le presenta, le estaba dando un atajo para que él hiciera su voluntad y no llegara a la cruz. Satanás le dijo: si te postraras, te daré todos los reinos de la tierra. Pero esos reinos iban a venir después de la cruz. Cuando resucita Jesús, le dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Pero Satanás le quería dar un atajo para tener la potestad. Pero Jesús hizo la voluntad siempre de su Padre. No importaba cuán difícil sea la voluntad. Y vamos a Lucas 22:42 para que veamos que sí, en algún momento Cristo Jesús orando en el Getsemaní, sabiendo que iba a tomar la copa del pecado de toda la humanidad de todos los tiempos sobre de él, en una persona santa, quería pasar esa copa de que cayera el pecado en él en la cruz. Y en el Getsemaní, si se acuerdan, sus gotas de sudor eran como gotas de sangre, se reventaron sus venas. Aquí en Lucas 22:42 dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, la copa del pecado, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En momentos difíciles, ¿qué momento iba a pasar Jesús? La muerte. Y aún así, Él tomó esa copa. Aún así, Él tomó la decisión que el Padre le había dicho antes de la fundación del mundo. Acuérdense que dice que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la creación del mundo. Antes de Génesis 1:1, el plan ya estaba hecho. Antes de que esta tierra fuera formada, ya estaba hecho el plan. Y Él dijo: sí, Señor. Porque proféticamente, el primer capítulo que leímos de Salmos, hablando David proféticamente también de Jesús, él decía: el hacer tu voluntad me ha agradado. Ahora, aquí ya podemos hacernos un preexamen. ¿Cómo estamos en la voluntad de Dios? ¿Estamos escuchando a Dios? ¿Cuál es el plan para nuestras vidas? Si no, necesitamos una revelación para saber cuál es el plan para nuestras vidas. Pero les aseguro que el plan va a venir por una revelación. El plan de Dios para sus vidas, para la iglesia en general, va a venir de parte de Dios y de
los líderes de Dios, de los gobernadores de la iglesia, si podría decirlo de esta manera, de los que guían a la iglesia. Así va a venir el plan de Dios, de líderes piadosos. No va a venir el plan para la iglesia de Gatell. No va a venir el plan para la iglesia de la Organización Mundial de la Salud. No va a venir de ahí el plan para la iglesia ni para el cristiano. El plan para Cristo Jesús decía: yo solamente veo lo que hace mi Padre. Cuando Herodes quería atrapar a Jesús, ¿se acuerdan qué dijo Jesús? Herodes, te buscan, le decían. Pues vayan y díganle a esa zorra que hoy y mañana hago la obra, y hoy y mañana echo demonios y hago la obra del Padre. A pesar de que Herodes era el gobernador y el líder y la persona que se había puesto en autoridad, por arriba de esa autoridad está la autoridad de Dios, Padre. Y nosotros necesitamos saber que tenemos que seguir el manual y las profecías de esta Biblia. No nos tienen que tomar por sorpresa. Una de esas mandamientos que tenemos, una de esas palabras que tenemos, la vemos en Filipenses. Espérenme tantito, déjame ver si primero vamos a Filipenses o vamos a... No, Hebreos 10:25 primero, por favor. Hebreos 10:25, hermanos, por favor. Hebreos 10:25 nos dice así: no dejando de congregarnos. ¿Será este un mandamiento imperativo? ¿O dice, si quieren congréguense? ¿Qué dice la Escritura? No dejando, haciendo de congregarnos un mandamiento, como algunos tienen por costumbre. O sea, ya desde ese entonces ya muchos faltaban a la iglesia. Ya desde el primer siglo ya había bajas los domingos. Como algunos tienen por costumbre. Entonces, primero, no hay que dejarnos de congregarnos, y lo segundo que debemos de hacer es animarnos, exhortándonos. Hay que animarnos, hay que decir, Cristo viene pronto. Hermanos, viene el avivamiento. Tus hijos en ese avivamiento pueden ser rescatados del infierno, que ya están casi para irse para allá. Los padres que no vienen a la iglesia, que no han sido convertidos, igualmente. Las familias, los amigos. Entonces, exhortándonos, animándonos, hermano, empuje para arriba. Empuje, no para abajo, para arriba, pues nuestro camino es para allá. Entonces, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? La venida de Cristo. Entonces, fíjese, tanto más que aquel día se acerca, vamos para atrás, hay que exhortarnos y también hay que congregarnos, porque ya viene ese día. Entonces necesitamos ser como las 10 vírgenes, como las vírgenes prudentes, que tenían aceite, que tenían oración, que tenían fe. Necesitamos ser como ellas. No podemos nosotros quedarnos dormidos como muchos cristianos, porque las vírgenes tipifican a la mitad de los cristianos. Se quedaron dormidos, no llenaron sus lámparas con aceite, y cuando viene el novio, no se fueron al infierno, porque eran vírgenes, eran santas, eran inmaculadas, pero se quedaron. ¿Y a qué se quedaron las vírgenes, las insensatas? A la gran tribulación. A eso se quedaron. Y la gran tribulación, pues son tiempos feroces, son tiempos muy difíciles. Entonces, nosotros debemos de saber que hay mandamientos en lo general para nosotros, y es congregarnos. Este es un mandamiento. Aquí no dice que no se congreguen al menos que haya pandemia, o al menos vamos a ponerlo en esos tiempos. Hermanos, ustedes se pueden dejar de congregar si Nerón los persigue, si el Coliseo romano se sigue llenando. No,
¿Qué hacían los cristianos del primer siglo, segundo, tercero, cuarto y quinto siglo? Había un circo romano y los cristianos se congregaban cuando estaba el circo romano. ¿En dónde se congregaban los cristianos? En las catacumbas. Se ha predicado, el pastor hasta nos ha dado enseñanzas de una niña que igual tú sabías que las personas que estaban en las catacumbas pues no estaban bronceaditas porque pues no les daba el sol. Tú sabías que alguien que estaba pálido probablemente era de las catacumbas y los agarraban y tenían que salir a comer, pero no negaban su fe y no dejaban de congregarse. A pesar de que el primer mártir, Esteban, fue apedreado, el primero, la iglesia no se paró y tenían sobre ellos sentencia de muerte. ¿Se acuerdan que a Pedro y a Juan le dijeron, no pueden volver a predicar en ese nombre, Jesucristo? Y les dieron unos varazos y ellos salieron gustosos y contentos y se fueron a orar y dijeron, Dios, danos más denuedo, más energía, más amor, más empuje para predicar. No se quedaron encerrados y tenían sentencia en su cabeza. Ya habían matado al líder, ya habían matado a Jesús. O sea, era cierto lo que ellos iban a hacer. Esteban fue apedreado. Saulo era el que asolaba la iglesia. Pero mientras más se asolaba, los cristianos del primer siglo no se quedaron espantados, no se quedaron en su casa. No, huían y predicaban el evangelio, y por esa presión que tuvo la iglesia del primer siglo, se esparció el evangelio a todo el mundo de aquel entonces, gracias a la persecución. Y sí los mataban. Pablo mismo dice, Pablo mismo relata esto, perseguidor de la iglesia, hizo a muchos blasfemar y los asesinó, a muchos de ellos los mandó al infierno. Pablo. Por eso Jesús, cuando se convierte, Pablo dice, yo le voy a enseñar lo que es sufrir por mi nombre. No de que lo vas a pagar, pero en otra manera vas a ver lo que es el sufrir por mi nombre. Y para Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto tenemos que tenerlo nosotros en nuestro corazón. Voy a repetir esta frase. Tenemos que vivir por la revelación, no por el temor. Tenemos que venir de la revelación de Dios. ¿Y ahorita cómo estamos? ¿O cómo está el mundo? A lo mejor no todos. Por el temor. Claro, vemos que en nuestra iglesia pues han fallecido personas. Y está bien tener duelo. Si vamos por favor a Hechos 8:2. Hechos 8:2. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. No está mal, no está mal, no está mal. O sea, Esteban, cuando lo iban a apedrear, él vio a Cristo. Él tuvo una revelación de Cristo sentado a la diestra del Padre esperándolo. Y Esteban era una persona llena de fe, llena de poder y llena de gracia. Y pues los cristianos de ese entonces lo sabían y sabían a dónde había ido. Pero dice aquí que hicieron gran llanto. Está bien, se va un ser querido que a lo mejor lo vamos a ver ya mucho después, ¿verdad? Está bien, ya no va a estar con nosotros. Es más, Jesús cuando muere Lázaro, el versículo más corto de la Biblia dice, Jesús lloró. Está bien, no está mal. Se muere un familiar, se muere un hermano, se muere una madre, un padre. Está bien, es claro, es lógico. Y si hay tristeza en el corazón, pero no debemos de quedarnos ahí. No debemos de quedarnos ahí. Nosotros sabemos en quién hemos confiado. Y nosotros debemos de saber en quién ha confiado nuestros familiares que han partido. Y como David decía, ahora yo voy a él, al niño que murió. Ahora yo voy a él. Sí hay tristeza, por supuesto, y es válido, lo repito. Pero ahora nosotros vamos a ellos. Que la muerte nos agarre haciendo la voluntad de Dios.
Martín Lutero acuñó una frase que le preguntaron: si Cristo viniera por ti mañana, ya la hemos dicho mucho aquí, ¿qué estarías haciendo? Si Cristo me dijo que plantara árboles de mangos, yo quiero que Cristo me encuentre haciendo lo que Él me dijo, plantando árboles de mangos. Nada espiritual, ¿verdad? Pero esa era la voluntad de Dios. Y hay otro predicador que acuñó esta frase: vive como si Cristo viniera mañana por ti. Vive como si Cristo viniera mañana por ti. Y trabaja como si nunca viniera. ¿Se entiende? ¿Entiende? Vivan como si Cristo viniera mañana en santidad, haciendo su voluntad cada día. Y trabajen como si no viniera. Planeen. Hagan cosas grandes, porque les va a ser tomado por justicia. Es muy importante, hermanos, que escuchemos de parte de Dios. ¿Alguien de aquí tiene, no me lo diga, alguien de aquí tiene promesas personales de parte de Dios? Si no tiene promesas de parte de Dios, agárrese de una promesa, vivifíquela, porque las promesas, aun cuando un familiar muera, y hubo promesa de que él sería para Cristo y se vería, aún de la muerte, Cristo puede levantar a esa persona. He escuchado varios testimonios de esta confraternidad de Sion y de otras. Cuando hay promesa, mismo Pastor Wallace aquí dio una promesa, mismo Pastor Wallace aquí dijo de un joven que se convirtió cristiano y su padre era un brujo. Cómo vio al Cristo manifestado de Apocalipsis. Y en la muerte lo resucitó Cristo. Pero tenemos que tener promesas, que es lo que nos va a vivificar. En el libro del progreso del peregrino, cuando ellos ya estaban con el gigante de la desesperación, el peregrino tipifica al cristiano, estaba en una desesperación económica, familiar, de sanidad. El gigante de la desesperación los estaba apaleando. Y de repente se encontró una llave. ¿Se acuerdan qué llave era? La llave de la promesa. Cuando nosotros estamos abatidos, necesitamos tener las promesas que Dios nos ha vivificado en nosotros. Mire, vamos por favor a Hebreos 11:33. Hebreos 11 sabemos que nos habla de los hombres de fe y nos habla también el versículo 1 de la definición de excelencia de la fe. Entonces nos está hablando de todos los hombres que fueron llenos de fe, que caminaron en fe. Y Hebreos 11:33 dice que por fe conquistaron reinos. Voy a repetir, que por fe conquistaron reinos. Voy a repetir la primera frase, que por fe hicieron justicia, que por fe alcanzaron promesas, que por fe taparon bocas. La parte aquí que nos corresponde es que por fe alcanzaron promesas. Promesas. La fe viene por el oír, ya sea audiblemente o en el espíritu. ¿Alguien de aquí tiene profecías de que sus padres van a venir a los pies de Cristo? ¿Alguien aquí tiene promesa de que sus hijos van a venir a los pies de Cristo y usted lo va a ver? ¿Alguien aquí tiene una promesa? Pues sigan en esa fe. Sigan en esa fe y corran con paciencia, porque la fe va a ser probada. La fe de Abraham, que es el padre de la fe, fue probada, y cada vez iba una promesa mayor y mayor. ¿Alguien aquí tiene promesa de que no va a haber muerte? ¿De que no va a morir? ¿De que se va a ir en el rapto? Pues yo quiero que esa promesa sea para mí y mi familia. Yo todas las noches oro: Dios, concédeme que a mí, a mis papás y a mi familia nos vayamos en el primer rapto contigo, que no veamos muerte. Y para eso tenemos que calificar para irnos en el primer rapto, llamado un rapto, si se puede decir así, selectivo, de las personas que alcanzaron la madurez. No van a haber muerte, no van a haber la gran tribulación, se van a ir raptados como lo fue Enoc. Tipifica ese rapto.
Entonces, esa oración yo la hago desde mi corazón y trato de vivir lo que marca la Escritura y en arrepentimiento para ver si esa promesa se aviva en mí y en mi familia. Sí se puede no morir. Ahí está la Escritura. Tampoco Elías murió. Entonces yo quiero que también esa sea vivificada para mí. En lo familiar tenemos promesas de que nuestra familia en Cristo, en nuestra familia natural, en este caso sobrinos y hermanas, van a venir a Cristo. Pero hay una condición. Primeramente va a trabajar con nosotros la infraestructura. Porque si así viene nuestra familia, ¿cómo nos va a encontrar? Se van a volver a ir. Y también tienen que volver como el hijo pródigo. ¿Cómo volvió el hijo pródigo? El hijo pródigo, hay una frase, es y volviendo en sí. Están en los puercos y volviendo en sí. Esa es una frase bien importante. Un familiar le decía justamente a mi mamá, pues yo no sé si vaya a ser cristiano. Pues no sabe, porque para ser cristiano se necesita que Dios lo decida. No todos son llamados a ser esa nación santa y pueblo elegido. El salmista dice, y los impíos se apartaron desde la matriz. Todos van a tener la oportunidad, pero Dios conoce el corazón de todos ellos y de todos nosotros. Y sabe quién sí va a tomar la bendición de la salvación y quién la va a desechar. Él ya lo sabe. Y cada quien que vaya al cielo va a ser por su decisión también. Tomé el don de la salvación. Y justamente ayer escuché un testimonio del infierno. Esta persona que que murió y tuvo una revelación del cielo y el infierno, él sabía que sus decisiones eran lo que lo estaban llevando al infierno. No era Cristo. El trabajo de Cristo no es tú te vas al cielo, tú te vas al infierno. No, ese no es el trabajo de Cristo. El trabajo de Cristo, si lo podemos decir así, fue cumplido en la cruz del Calvario, que es que todos tuvieran vida eterna. Todos. Él murió por todos. Pero de nosotros corresponde tomar esa salvación y vivir piadosamente. Entonces, hermanos, necesitamos tener la revelación de Dios. ¿Qué quiere para nosotros? Cuando venga Cristo en caballo blanco, dice que la bestia, que es el anticristo, y los reyes de la tierra, con sus ejércitos, le van a hacer guerra al que viene montado en el caballo blanco. ¿Lo han leído? Los gobernantes y los reyes de esta tierra, junto con el anticristo, los que toman las decisiones en este mundo, van a hacerle la guerra al anticristo. Y esos gobernantes y reyes de la tierra están diciéndole al mundo qué hacer y qué decir. Hermanos, no podemos solamente ver un árbol y dejar de ver todo el bosque. No podemos nada más ver un versículo y dejar de ver toda la Biblia, todo el contexto. No podemos hacer una doctrina de un solo versículo. La Biblia es clara en la ley de cómo se interpreta la Biblia. La suma de tu palabra es verdad, la suma, porque tú puedes agarrar un versículo y eso no hace una doctrina. Un versículo es la suma de tu palabra, es la suma, es lo que va a ser verdad. ¿Sí? Si bien toda la palabra es verdad de Dios, pero cuando se quiera enseñar y hacer una doctrina tiene que estar la suma. Jesús mismo les dijo a los de Maús, ¿qué no escucharon que el Cristo iba a padecer en la ley, en los salmos y en los profetas? La suma de la palabra hace la doctrina, no un versículo. Si usted agarra un versículo y dice, pueblo mío, quédese atrás y cierre su cerrojo, eso es solo un versículo. Eso no hace una doctrina. Eso no hace una doctrina. Repito, vivamos conforme a la voluntad de Dios, hagamos la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué conlleva hacer la voluntad de Dios en recompensa? Vamos por favor a Filipenses 8:9, ahora sí. Filipenses 2:8-9.
Y dice así Filipenses: y estando en la condición de hombre, Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? La muerte de cruz. Por tanto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y el versículo seguiría: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esto conlleva a los vencedores. Dice que a los que venzan se les concederá, a la iglesia de la Odisea dice: a los vencedores se les concederá estar sentados en tronos. Pero solo son a los que hacen la voluntad de Dios, no la voluntad de Gatel. A lo mejor soy muy repetitivo, pero quiero ser escritural. Está bien, hay que tomar ciertas medidas correctas, necesarias para el cuerpo, para la salud, está bien, pero vivamos por la revelación, hermanos, por la revelación y no por el temor. Yo cuando hablo con muchas personas que no son de la iglesia afuera: oye, ¿por qué te vacunaste? No, es que el coronavirus, y es que desde el temor. Oye, ¿por qué traes el cubrebocas? No, es que tú sabes, la enfermedad, se murió un familiar y está bien, ellos están engañados. Yo no digo que eso sea malo o bueno, no lo digo. Yo lo que digo es que cada cosa que digamos, la digamos en base a la revelación, y la revelación viene en base del oír de Dios, y si oímos de Dios, eso es fe, y por eso vamos a andar. Si a ti te dijo Dios que sí lo usaras, que sí te vacunar, adelante, estás caminando en fe, y vas a ir contra mucha corriente de este mundo. Pero los gobernantes, los reyes de esta tierra y la bestia, acuérdense que el apóstol Juan dice que el espíritu del anticristo ya estaba desde ese entonces. El espíritu, no el anticristo, ya está. Yo recuerdo que cuando vino Susan, una predicadora de la Confraternidad, ella dijo: estamos en un momento en la historia, eso creo que fue hace como 2 años, en que antes uno podía pensar una cosa o podía pensar más o menos de las dos formas. Entonces era como si tú estuvieras en una barca un pie y otra barca en un pie. Tú podías decir: no, pues yo estoy en contra del aborto. Bueno, no pasa nada. Este lado del pie dice: no, pues yo estoy a favor del aborto. Sigamos siendo amigos. Hoy en día ya no. Hoy en día, si uno pone en las redes sociales, justamente un hermano puso una publicación de que un profesor de la Universidad VM en Veracruz dijo que él estaba a favor de la familia como hombre y mujer, en contra del aborto, como es el diseño bíblico. Está bien, ¿no? ¿Qué cree que le hicieron? Lo corrieron y se enfrentó al escrutinio público. ¿Qué quiere decir esto? Ya las barcas se están separando, ya no podemos estar con 2 pies. O te pones a un pie, porque la otra ya se está separando, o te pones en el otro. Y la Biblia nos dice que en estos tiempos viene una aceleración. El que sea impío, mire, váyase para allá y sea lo más impío que sea, porque es mejor que usted sea frío que sea tibio. Y si usted es caliente, pues véngase para acá, y aquí se van a poner buenos los cocolazos también. Pero con Cristo es mayoría. Pero vamos a ir contracorriente. Cuando nos pongamos en el lado de Cristo, hagamos la voluntad de Cristo y no nos dejemos poner la marca de la bestia, que va a ser impositiva casi como la vacuna, y nos van a hacer a un lado y nos van a menospreciar a los que no nos la pongamos. Mismos cristianos que van a ser engañados, por eso Mateo 24 3 veces dice: cuídense del engaño. Mismos cristianos dicen que van a ser engañados, porque el engaño va a ser similar al que hubo en el cielo cuando Satanás engañó a una tercera parte de la población del cielo. Esos ángeles caídos fueron engañados en la misma presencia de Dios, viendo a Dios. Satanás los engañó viendo a Dios, por eso no se les concedió el perdón, porque pecaron en la misma presencia de Dios. Dice la Escritura, no había forma de decir: bueno, pues es que me engañé, pues Dios no era así. No, tú lo estás viendo. Y ese engaño que hubo en los cielos, ¿dónde creen que va a venir otra vez? En la tierra. El mismo engaño, Satanás va a ser lanzado con sus ángeles caídos y demonios. Acuérdense que siempre lo he dicho, que necesitamos discernimiento, y esa frase se la aprendí al pastor de definición, Pastor Andrés.
Discernimiento necesita el cristiano. De hecho, hay un don que se llama el don de discernimiento de los 9. ¿Qué significa el discernimiento? Saber la diferencia entre lo parecido. No entre lo bueno y lo malo, claro, está intrínseco ahí. No, el discernimiento te va a hacer saber la diferencia entre lo parecido. ¿Cuántos de aquí, eso hicieron esa pregunta en el instituto, en una predicación? ¿Cuántos de aquí pudieran distinguir si Satanás se convierte en humano? Ustedes no saben qué es. Y viene y agarra la guitarra y se pone a cantar una alabanza. ¿Cuántos de aquí sabrían que es Satanás? Cantando una alabanza, así como citó la Biblia, ¿verdad? En la tentación. Yo tampoco sabría. Brian Bailey, el pastor, el creador de esta confraternidad, él mismo decía que una vez fueron abiertos sus ojos cuando un pastor desde un púlpito estaba profetizando y predicando y vio a un ángel caído que era el que le estaba revelando las cosas de las personas que estaban sentadas. Y dice, si no hubiera sido porque Dios hubiera abierto mis ojos, yo hubiera caído también. Necesitamos el espíritu de discernimiento, y el espíritu de discernimiento es el que nos abre los 5 sentidos. Ojos espirituales, oídos espirituales, olfato espiritual, tacto y gusto espiritual. Probadme, gustadme, soy todo bueno, dice Cristo. Entonces, hermanos, cuídense del engaño, porque está viniendo el engaño tan sutil que el mundo, los líderes, gobernantes y reyes y el espíritu del anticristo nos están programando y no nos estamos dando cuenta. El mundo ya habla del nuevo reseteo, ya hay hasta logos. O sea, esto no está encubierto. El mundo, los líderes del G7, en este caso fueron el G9, se juntó en Davos, Suiza, el Foro Mundial Económico, se juntaron y hablaron abiertamente, y está en YouTube hablando los presidentes de Canadá, Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, del nuevo reseteo. Y nos están diciendo desde hace 2 años, la nueva normalidad. Y ya nosotros ya lo agarramos. Ah, sí, la nueva normalidad. Es la nueva normalidad. O sea, nos están diciendo que esto ya llegó para quedarse. Entonces seguimos siendo la cola, ¿verdad? Sí, es cierto, ya llegó para quedarse. Sí, cubrebocas siempre. Por eso no se ha ido el coronavirus, porque ellos mismos dicen, esto ya se queda. O sea, ustedes estudien, hermanitos, vean las plagas y las pestes que han pasado en todas las sociedades, en todos los tiempos, de repente se acaban. De repente se acaban, aún en esta época moderna. O sea, vean cómo de repente se acaban. Y esta no. ¿Y qué creen? Que viene otra variante nueva, que las vacunas no le hacen nada. Se llama Lambda. Escúchenlo bien porque esta viene fuerte. ¿Se acuerdan que Cristo nos dijo que venían dolores de parto en Mateo 24? Eso ya lo escuchamos, esa es revelación, amén. Esa es una revelación del futuro, pero hoy es nuestro presente. Los dolores de parto dicen que cada vez son mayores las que han tenido hijos, pero hay descansos. Y de repente un dolor fuerte, y cuando va a nacer el niño, los dolores son más fuertes en general, ¿verdad? Bueno, ¿qué no pasó así? La primera ola, la primera fase, un dolor, mueren ciertas personas, baja el pulso, viene la segunda ola, fue muy fuerte esa ola porque es el punto donde más personas han sido contagiadas y muertos, y donde la economía se paralizó porque cerraron antes de diciembre, cuando pues la economía está circulando, la pararon. Baja ese pulso, vuelve a crecer un poco la economía y viene la tercera ola y nos dicen, ¿qué creen? Aún a los vacunados les puede dar y tienen la misma carga viral que uno que no está vacunado y puede contagiar, y es probable que la variante Delta haya salido de personas vacunadas porque como se pueden infectar, se fortaleció ahí esa variante con esteroides. ¿Y qué creen? Ya no solamente la primera ola le daba a los viejitos y hay que cuidar a nuestros viejitos y hay que tener cuidado de ellos, y se especulaba y se conspiraba que, es que como los gobiernos mundiales ya no tienen dinero para pagar pensiones, pues que se acaben los viejitos porque entonces ya va a haber más dinero. No, en las pulsaciones de los dolores de parto, ahora nos dicen los niños. Entonces, ¿quién está a salvo?
Nadie está a salvo. Dolores de parto, ¿qué creen? No se va a acabar, porque es la nueva normalidad y Cristo ya nos los dijo. Vienen las pulsaciones más fuertes, espérense, vienen más fuertes las pulsaciones. Entonces, después de los dolores de parto, hermanos, yo quisiera decirles, hermanos, todo va a ser miel sobre hojuelas, hermanos. Todo va a ser precioso para el mundo. Y nosotros estamos en el mundo, o sea, como globo terráqueo. No viene así. Para el mundo viene un avivamiento para el cristiano y sí va a salvar al mundo. Después de ese avivamiento, pero el avivamiento viene cuando la noche es muy oscura. Isaías 61 dice, levántate y resplandece, hablando de la iglesia proféticamente. ¿Por qué aquí que tinieblas cubrirán la tierra? Entonces, el avivamiento que es este capítulo de Isaías 61 dice, levántate y resplandece, es porque hay tinieblas ya en la tierra. Sí, el avivamiento se va a levantar en un caos. Es donde vamos a crecer como luz, como luminarias, lo que Cristo quiere hacer. Eso viene para la iglesia. Y después de eso viene la gran prueba del mundo. Entonces, hermanos, después de las pulsaciones, esta es una revelación de Dios en Mateo 24, después de esas pulsaciones de los dolores de parto que Él nos dijo que nos faltan los terremotos, junto con pandemia, o sea, ya empezó en Haití, esto falta, y no quiero ser catastrófico, lo que quiero hacer es que si hay un temor santo, ese temor nos ayude a ponernos firmes, porque aún así en la crisis, cuando no hay alimentos, Elías fue alimentado por cuervos, y yo lo he visto en mi familia y en mí, que en estos momentos de crisis mi economía está atada al cielo, no a la tierra. Yo no dependo, mi economía no depende de los acontecimientos de la tierra, sino de Dios, y yo siempre oro y le digo, Señor, hágase tu voluntad en mi negocio, en mi familia y en mí, como en el cielo. Ese es el Padre Nuestro. Entonces, si no hay gente allá, yo puedo tener gente que me estén comprando, porque yo quiero estar atado. Pero vamos a ser todos probados en la economía en un punto más adelante. Toda la humanidad va a ser probado por ese amor al dinero y por la avaricia. Más vale ahorita tener esa preparación. 2. Vamos por favor a Jeremías. No, espérenme, porque me estoy saltando un punto por el horario, hermano. Ezequiel. Jeremías 12, 5 al 7. Hermanos, ¿qué sigue después de los dolores de parto? Alguien que de los estudiosos de la Biblia, como dice el pastor Andrés, después de los dolores de parto, ¿qué juicios vienen? ¿Cómo se le llaman esos siguientes juicios? Después de los dolores, por eso debemos de aprender para que no nos agarre el coronavirus y nos quedemos como el de ese meme, ¿no? ¿Qué pasó? Por eso necesitamos aprender. ¿Qué viene? No vienen cosas buenas, hermanos, entonces para que no digan, ay, hermanos, qué malo es Dios, o por qué mueren, o por... No, ya lo está diciendo. Bueno, después de los dolores de parto, vienen los 7 sellos, son juicios. Dentro de esos 7 sellos están los 4 jinetes del Apocalipsis. Eso se ha visto hasta en la tele, ¿no? Todos esos caballos, vienen esos 4 jinetes. Entonces, dentro de esos 7 están los 4 jinetes. Después de los 7 sellos, vienen las 7 copas. O sea, todo es juicio a la tierra, a la humanidad, y dentro de eso viene el avivamiento. Si usted lee Mateo 24, en algún momento dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo. Ahí, cuando usted lea Mateo 24, cuando dice ahí, vea en qué momento cronológico viene el avivamiento. Es bien sencillo, Dios lo dejó para nosotros. Pero entonces no vienen cosas buenas. Por eso necesitamos, y repito, tener una promesa nosotros. Dios, están cayendo a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Señor, vivifica esa promesa en mí y en mi familia, ¿no? Señor, tú has dicho que toda mi casa, se la dijiste al carcelero, se convertiría a Cristo. Cree en el Señor Jesús y tu casa será salva. Señor, vivifica esa promesa en mí y en mi familia. Vivifícala, házmela oír, házmela sentir, confírmala. No vivamos nada más como cristianos
No, si tenemos todas las promesas son para nosotros, no las agarramos. Entonces, después de los dolores de parto vienen los 4 jinetes, que son los dentro de los 7 sellos, ¿estamos? Bueno, Jeremías 12, 5, 7 dice, si corriste con los de a pie, voy a ponerlo en esta parte de esta revelación, si corriste con los de dolores de parto y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? ¿Se entiende con mi explicación de los caballos? ¿Se entiende? Si ahorita están cansados, vea cómo está la iglesia. Algunos yo sé que están viviendo por causas normales de infección y está bien. ¿Y los demás? Si soy señalado por hablar de parte de Dios, lo acepto. Si soy señalado por hablar de parte mía, pues ahora sí que martirícenme y hagan lo que quieran. Pero si estoy hablando de parte de Dios, les dejo esa palabra. Si ahorita los de pie, si ahorita los dolores de parto, ¿qué es esto? Nos están cansando, nos están debilitando en la iglesia, nos están segregando. ¿Qué va a pasar cuando vengan los caballos? ¿Qué va a hacer de la iglesia? Pues realmente va a necesitar ese sacudimiento para quitar a la paja del trigo. ¿Lo va a necesitar? Necesitamos realmente conocer la voluntad de Dios, vivificar las promesas, porque sí viene el avivamiento y va a ser muy glorioso, pero debemos de vivir a la luz de que nuestra redención viene, pero como hay pecado en nosotros, entonces decimos, ay Dios, que no venga todo esto malo, que no venga esto, mire, apenas tengo un negocio que está creciendo, apenas me voy a casar, apenas voy a tener un hijo, tárdate un poquito. Pero el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús, pero eso va a ser en el avivamiento, porque ahorita no creo, ¿no? Ahorita yo no los veo, Señor, ven Señor Jesús, ya estoy listo, ya estoy preparado, el Espíritu lo dice, la iglesia lo dice, ven Señor Jesús. Y algunos dicen, bueno, ¿y si viene a dónde me voy? Tendré la duda de si me voy al cielo o al infierno, porque es que yo he hecho esto, aquello, bueno, pero sí soy salvo. ¿Hay dudas? Y si soy salvo, ¿me sentaré en un trono para juzgar? ¿Seré su contentamiento y alcanzaré una corona? La corona de justicia va. Ya hablamos nosotros de justicia, vivir y hacer y enseñar. Corona de justicia. ¿La alcanzaré para dársela a Cristo? ¿O nada más estaré, como dijo el pastor, pues, cortando arbolitos? Bueno, ya estamos en el cielo, es muy bueno, es excelente. Pero si Cristo dio todo, se espera todo. Él no espera tener un 30%. Acuérdense que hay cristianos del 30, del 70 y del 100 por 1. Él no espera un cristiano del 30 porque falló en el 70, ¿verdad? Él no espera del 60 porque falló en el 40. Aún así Dios permite, ¿verdad? En su misericordia. Él espera un cristiano del 100 que no falló en nada. Necesitamos, hermanos, vivir por fe. No necesitamos escuchar al mundo. El príncipe de este mundo es Satanás. ¿Está claro? Y él influencia a los que tienen decisiones para controlar al mundo y a la iglesia. Escuchemos de parte de Dios. Y cuando usted tenga una palabra de parte de Dios, va a ir contra mismos cristianos. Mismos cristianos son los que se van a oponer a usted. Así pasó. A Jesús lo crucificaron los mismos de su pueblo. A la primera iglesia los siguieron y persiguieron. Los mismos sacerdotes, fariseos y saduceos mataron a Esteban, los mismos de la iglesia. Siempre va a ser así. Pero usted viva por esa palabra y pida confirmación de su pastor de esa palabra. Pida confirmación también. Hermanos, necesitamos enchufarnos al cielo. Necesitamos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, si no tenemos una revelación para nuestras vidas, pidámosle. Si no tenemos una promesa, lean su Biblia y cuando resalte una promesa, Señor, ¿quisieras vivificarla en mí? Señor, yo no quiero ver la muerte. Yo he escuchado aquí
congregantes de esta iglesia, no, yo creo que ya me muero, yo ya quiero, o sea, yo no llego a tantos años. No, yo quiero ser partícipe del avivamiento. Muchos los desearon ver. La mayor gloria, cuando el pastor Brian Bailey vio el avivamiento de la iglesia, dice que la iglesia gloriosa que está en el cielo era igual a la iglesia gloriosa aquí en la tierra, igualita en gloria, en majestad, en brillo, en pureza, en santidad. La misma, se veía igual las dos iglesias. Eso no ha llegado. Por eso necesitamos el sacudimiento. Pero cuando Cristo venga, haya la fe. Hermanos, espero que haya sido claro, no les haya confundido un poco más. Y si los confundí, discúlpenme. Quisiera nada más ya terminar el tema con una oración. Y si no hay nada más, quedamos despedidos. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, tú conoces nuestras debilidades. También conoces la fortaleza que hay dentro de nosotros que tú has puesto, que es la salvación y tu gracia. Espíritu Santo, te ruego que tú reveles cuál es tu voluntad agradable y perfecta para cada uno de nosotros y como congregación, porque dependemos de ti, Señor. Queremos hacer tu voluntad, que es agradable y perfecta, y no nuestra voluntad. Queremos hacer lo que tú digas, a pesar de que eso sea ir contra este mundo, contra aún mismos cristianos, mientras sea tu palabra vivificada en nosotros. Padre Celestial, guíanos en todo momento, protégenos de esta pandemia, pues en ti estamos cubiertos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te ruego que a mis hermanos los guíes, los guardes, les des, como el apóstol Pablo decía, espíritu de sabiduría y de revelación y de inteligencia para que sepan conducirse conforme a los estatutos del cielo y no los de esta tierra. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, aviva nuestros corazones y derrama tu avivamiento en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Estamos despedidos, hermanos. Muchas gracias. Perdón.